nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Muy buenas, Pepes, ¿cómo están todos? Estamos ya jueves, gente. Comenzamos el lunes y cuando querés acordar cerrás los ojos, los abrís y ya estamos casi en el fin de semana. Tremendo, ¿no? Así que ¿a qué voy con esto? Disfruta la vida, haceme caso, ¿sí? Mirá que no sé si tenés otra. Esta es la que estás viviendo en tu cuerpo, en tu envase. El espíritu ya está ahí adentro, dando vueltas. No, obviamente, espero que no salga nunca, ¿no? El alma, ¿no? Pero a lo que voy. Disfruten la vida, gente. Pásenla lindo. Y bueno, vamos a arrancar una mañanita con un poco de música, un poco de análisis técnico. Hay fundamentales hoy, el IPP, obviamente. Así que vamos a estar viendo ahora. En 30 minutos tenemos, 45 minutos tenemos las noticias fundamentales de el dólar, así que vamos a estar dentro seguramente, si nos permite el internet, ¿no? Así que bueno, por ahora vamos a ver primero, como siempre, Bitcoin, un poquito de las cripto por arriba, y después vamos a ir a lo que hacemos todas las mañanas, que es, aparte de los análisis, vemos si podemos operar de forma manual o con algún bot que voy creando, automático o semiautomático. Así que bueno, veremos qué encontramos hoy en el mercado. Vamos a pasar un poco de buena música, o mucha buena
música más que un poco, y bueno, y pasar un buen momento con ustedes, ¿sí? Así que recuerden, no hago publicidad, simplemente estoy en vivo. Después de operar solo, ¿no? En mi cuenta, me meto en otra cuentita que tengo acá en vivo, donde todos los días, después de hacer mis operaciones en scalping, mezcla con intradía muchas veces, termino y arranco el vivo, ¿sí? Así que bueno, estamos acá, 73.072, en este momento Bitcoin pegó una caidita interesante, todo, así que vamos a ver qué pasa antes y después de la fundamental que va a acontecer ahora 9:30 de mi país, ¿sí? 73.072, lo que es Bitcoin, bueno, el planeta de fondo hermoso y querido, lo queremos, denle un besito ahí, lo que es, mira, nosotros estamos acá abajo, ¿sí? Acá, por acá abajo estamos nosotros, zona sur, ¿sí? Pasá si querés, te estoy esperando, ahí vamos a tomar unos mates. Así que bueno, Estados Unidos, Europa, China, Japón, los países más poderosos, donde se compra obviamente en más, ¿no? Per cápita, más movimientos de wallet comprando, obviamente las ballenas están dentro también ahí, ¿no? En esos hermosos países donde son el primer mundo, entre comillas, ¿no? Y son los que más prohíben, los que más palos en la rueda le ponen al mercado, porque es así con las noticias fundamentales. Y bueno, obviamente la padecen los que van detrás, que no cerraron a tiempo, ¿no? Cuando dicen la ola está de fiesta, tenés que seguir la ola, la tendencia, bien, pero no te enganches allá arriba, ¿sí? Y cuando hay fundamentales, guarda, ¿sí? Así que bueno, 73.091, cayó un poco Bitcoin, en este momento 0.47. Vamos a ver ahora en TradingView, la velita diaria, es una vela chica diaria en caída, todavía está en los 73, pero eso repercute de forma directa, por ahora de forma directa, en las top 100, en las top 1000 de las hermanitas, ¿sí? De las hijitas de Bitcoin. Y bueno, y de la novia de Ethereum también, ¿sí? Así que bueno, ¿qué será Ethereum? ¿Qué género será Ethereum, gente? Bueno, bien, 73.091. Vamos a ver un poquito las top 100. Nos vamos para ahí. Acá estamos, bien, fíjense lo que es Whiff, el perrito. Son todos perros, che. Falta, no sé, ¿qué animalito pondría? No te un caimán, ¿no? No estaría mal. 45%, gente, en el día. Esto no es poco, es una locura. Obviamente son memes, hay que tener cuidado porque lo mismo que hace para arriba cae. Pero como la ola está de fiesta este año, vamos a ver hasta cuándo las ballenas lo permitan. Cuando menos te lo imaginas cae. Por eso siempre pasa estable. 45%. Si vos ayer ponías 1000, hoy tenés 1451,01 si querés. Tremendo, ¿no? Así que gente, obviamente lo puedes tener en negativo también, pero como explico siempre, si vos vas haciendo promedios, es muy difícil de que no saques ganancias. Obviamente que si tenés 1000 moneditas y las vendés cuando vas en pérdida, esas 1000 se van a convertir en menos y tenés que tener suerte de que suba y a la vez estés por encima de lo que las compraste. Así que siempre fíjate de que mientras no vendas las moneditas, obviamente no la va a dejar 20 años para que vayan cada vez menos, y sí, tenés que hacer algo, ¿no? Un promedio, ir buscando, pasar estables, volver a comprar un poquito más, con la misma que vas ganando, vas pasando estables, vas comprando otras. Parece fácil, ¿no? Parece un cuentito, pero no es así, es complejo, ¿sí? De a poquito. ¿Por qué es complejo? Porque está en la psicología, psicotrading de cada uno. Algunos holdean, otros tradean, y otros hacen las dos cosas a la vez. Y bueno, esa es la idea. Otros se meten en proyectos y se mueren por esa criptomoneda, ¿no? A muerte, una bandera para ellos. Y eso es lo que hace muchas veces que te des contra la pared, ¿no? Porque no sube y después te das con ¿no? La tristeza de que tenés que terminar o vendiéndolas o diciendo no, las dejo hasta que suban. Por eso te digo, si no vendés las moneditas, siempre vas a tener la misma cantidad, pero tampoco dejes que vayan al precipicio. Tenés que ir haciendo promedios, ir retirando y aprovechar estos meses de primavera de las criptos, ¿sí? Que están en rojo, pero el otro día pasan a verde y así están, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Los movimientos. No como el año pasado y el anteaño, que esto estuvo en rojo 2 años seguidos, ¿eh? Bien, miren Pepe, 13%, gente. En el mes 800%. Si ponías 1000, en este tenías 8000. ¿No? ¿Te parece poco? ¿No es mejor que ir a operar? Bueno, sí, pero tenés que saberlo, obviamente. Por eso te digo, vos sacás ganancias y fíjate ahí qué haces. Diversificás, pasás a estables, ponés en algún otro mercado como los que operamos nosotros para operar con esa ganancia, ¿no? Esa es la idea. Escuchá.
Le tengo una fichita acá a Polkadot, Polkadot, acuérdense de Polkadot, gente, una nave espacial de las top 20, ¿sí? Debe estar en el puesto 11, ahí está, en el puesto 12 está acá, mirá. Así que, bueno, miren Solana también, puesto ranking 5, miren qué hermoso dibujo armónico, no sube como suben las demás, los memes, pero vos sabés que son de las top 20 que van a estar siempre, eso espero, ¿no? Siempre no es la palabra indicada, pero lo más probable que sí, así que las tradicionales, las top 10, que cuando cae Bitcoin caen pero siempre siguen y no desaparecen, son las que vos tenés que apostar un poquito aunque sea, ¿sí? La palabra apostar es medio feo, pero me entienden a lo que voy, ¿no? Bien, y con eso obviamente mantenerlo, si el día de mañana Bitcoin llega al 1.000.000, obviamente que va a estar acompañado con las top 20, ¿no? Y quién te dice que Solana no está, ¿no? En 5.000, sería, ¿no? Una locura, pero quién te dice, ¿no? En 1.000, quién te dice, ¿no? Bien. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintoniza. ¿Están en alguno ustedes, gente? ¿Están con algún proyecto de criptomonedas? No, ¿no? O sí. Sí o no. Miren lo que cayó Bitcoin acá en el mapita de calor del histograma BTC 72777, me dice, en esta zona, en este mapeo, todas cayeron menos un par, obviamente que cayeron y van subiendo y van cayendo, pero por encima de la subida está la caída, 0.62 en negativo para Bitcoin, ¿sí? Fíjense en BNB, gente, 604, estaba 200 hace un mes atrás, gente. Es una locura, gente, ¿sí? Por eso te digo, tenés que pegarle en la tecla, ¿sí? ¿Cómo? Y tenés que ir viendo, analizando, no compres cuando van subiendo, comprás cuando caen. Obviamente no te gusta comprar cuando caen, porque vos ves que, uy, no, pero sí, comprá cuando cae. Si sabés que va a subir. ¿Para qué comprar allá arriba y después esperar el retroceso 3 días, 4, una semana? Si podés comprar abajo, ¿me entienden? Si cae abajo sos el más inteligente de todo. Si compras arriba, sos de los que sigue la manada. ¿Sí? Avivate. Vamos. Nos vamos a TradingView. Escucha. Sobrecompra, perdón. Sobrecompra, velita obviamente en caída, chiquita diaria, ahora la vamos a ver dentro, miren. Ahí, esta no es nada, pero veremos si esa vela deja rastro con mecha y se va para arriba, como esta azul que está acá, como esta. Veremos el cuerpo que toma, ¿sí? La dimensión. Así que bueno, por ahora el día es bajista para Bitcoin, tenemos una fundamental, estamos en sobrecompra, esto obviamente viene subiendo y sabemos que tiene que caer, te guste o no te guste. Si compraste acá arriba, bancátela, si estás ahí en la mechita, podés comprar más abajo o esperar que caiga un poco más. Si estás en duda, deja hasta que suba, porque sabés que va a romper esto hoy, mañana o en algún día. Cuando lo rompa, sacá, retirá o mantenete en el tiempo, pero andá siempre, como te digo, pasando algo estable. Yo sé que no te gusta pasar estable porque sabes que Bitcoin puede estar en 100, ¿no? En 100.000. Pero ¿qué pasa si Bitcoin baja a 20? No va a caer, pero si cae a 20, ¿qué haces? Yo exagero, ¿no? ¿Por qué no pasé a estable? Entonces, pasate algo estable. El estable es estable, el 1 a 1, punto, ¿sí? De ahí verás. Si sube, bienvenido sea. Y si cae, decís qué bueno que pase a estable, compro más barato, ¿sí? Bien. De mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Qué lindo tema, ¿eh? Muy bonito. A ver si voy a pegar acá un segundito. Esa. Bien, vamos a ver un poquito análisis. Vamos a chequear. Mira, escucha. Bitcoin velas diarias, nos vamos a meter dentro de las velitas a ver qué hay. Obviamente nada, movimientos chiquitos, pero una caída mínima de 2-3 horitas que viene cayendo. Estamos sobrecomprados en las velas diarias. Ahí vamos, Ahí va, muchachos, ¿sí? Está comprimiendo el precio. Ahí, sí.
van los bajos hacia arriba y ya empieza a tener una pequeña sensación ahí, ven como que se empieza a frenar y empieza a hacer un ángulo ahí hacia abajo. Vamos a ir a las velitas de 15 y observamos. Se mandó en una pica. Bien, ahí estamos. Esperemos que suba, y si no sube, muchachos, está en una extensión que ya tendría que bajar un poquito más para subir. Puede bajar un poco más, obviamente, puede caer mucho más también, depende. Estamos ahí a pasitos de una fundamental. Todavía no comenzó la sesión de Nueva York, estamos dentro de la de Londres solamente. Vamos en una cuenta regresiva. Mira, escucha, 60 segundos para comenzar Nueva York, gente. Tomate un mate, vamos. Bien, contando, comenzamos la sesión de Nueva York en un segundo, ya estamos dentro casi, prácticamente faltan unos segunditos. Ahí estamos, Sus aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduro. Sí señores, estamos dentro de la sesión de Nueva York, Mirá, ya estamos ahí, ya están llamando amigos, vamos. Siempre resbalso con el agua Sofía y no dice nada. Me cuentan las Permiso, me están buscando. demasiados los montones. Lindo el dibujito, Son tantos los cocineros que Escucha. Qué lindo, ¿no? La sirenita ahí de fondo, bien. Quedaban sordos los Pepe cuando lo vean en el video. Bien, estamos en 72.845 en esta plataforma que corresponde a TradingView, pero sería de Binance, ¿sí? Perpetuo. Me parece que es perpetuo este, a ver. No, Binance USD, nada más, USD Tether, ¿sí? Y si vamos a otras plataformas, estamos ahí, ¿no? En los 73, depende obviamente como lo vean, está cerquita todo. Vamos a ver las fundamentales, ¿sí? En este momento tenemos ahora a minutitos. Bueno, cierren los ojos que esto es una quemada de vista, pantalla blanca, a ver, ahí está, bien, ahí estamos. Tenemos, miren, ahora, segunditos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerden que esto tiene que estar por debajo de la previsión para ser positivo para el dólar. El IPP, obviamente, así que bueno, ahí vamos a estar, muy interesante esta noticia. Vamos a ver si está por encima o por debajo de la previsión. Y después obviamente tenemos también ventas minoritas subyacentes mensuales. Y bueno, y ninguna más me parece, a ver, no, tenemos de mediano impacto, pero bueno, ahora 9:30, gente, de la mañana, vamos a estar viendo qué acontece con el dólar y cómo repercute en el resto de los mercados, Escucha. Vamos a pasar al índice. Toma, ¿te gusta la música? Poquito, bueno, escucha, te regalo algo. Bien, ahí está el índice, se está quedando en una compresión. Fíjense qué hermoso, ¿no? Acordeón que estamos acá viendo. Bien, consolidación, obviamente vemos más velitas por encima que van hacia la baja, y a la vez algunos mechitas que van hacia el alza por debajo, obviamente eso se produce, ven acá, 3 toques ahí, ¿los ven? Ahí ven.
Obviamente estoy con 2 toques, que serían estos 2, y un tercero puede ser ese. Pero para que lo miren, voy a marcar acá esta zona. Solamente estoy marcando dentro del rectángulo, ¿sí? Porque estamos en vela de 15 minutos. Si vamos a velas de 1 minuto, vamos a encontrar lo que les digo. ¿Ven ahí? ¿Sí? Esto lo podés ajustar un poquito más. Ahí ven, un par de toques. Ahí estamos, ¿sí? El que opera scalping está dentro de esta compresión. Tendrías que esperar o a que salga, o si tenés alguna técnica para hacer compresiones, bueno, ahí dentro tenés que estar, ¿sí? En velas de 1 minuto, ¿bien? Así que bueno, por ahora, si nos vamos a velas diarias, primero, para ver un poquito el panorama de hoy, la vela seguramente, a ver ahí, vamos a meternos dentro de esa velita. Fíjense en el panorama, ¿no? Ahí vamos. Alcista, a diferencia de Beacon, que estaba la misma vela chiquitita, bajista, ¿sí? Bueno, así que bueno, veremos qué pasa. Esta es una consolidación un poquito más grande. En velas diarias ya prácticamente una semanita. Viene 1, 2, 3, 4, 5 días. Contando desde el viernes pasado, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿sí? Que es hoy. Así que ahí estamos. Frenó el precio con un volumen acá de parada impresionante con esta mechita. Y se retrocedió con un pequeño retroceso. Porque obviamente no llegó a superar el alto, ¿no? La apertura de la vela del jueves 7, ¿sí? De marzo. Estamos ahí, una mecha que alcanzó a tocar prácticamente las 3/4 partes de la vela, ¿sí? Así que vamos a ampliar acá un poquito ahí. Voy a sacar estas zonas porque son del pasado, que ya no sirven. Siempre tienen que limpiar, ¿sí? Así que bueno, consolidación. Vamos a ver si hoy juega el precio dentro de este rango. Calculo que sí. Las velas anteriores no superaron este rango. Y si sacamos las mechitas, estamos dentro de una compresión más chica. Pero a mí me interesa todo, inclusive las mechas, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos dentro, gente. En una compresión de 5 días con un volumen que frenó. Esta semana no llegó a superar ni con un alto que hizo la apertura de la vela de jueves, ¿sí? Así que bueno, por ahora ahí consolidados. Veremos cómo termina el fin de la semana esta con la vela de mañana, ¿sí? El precio llegó a estar por encima de la apertura de la vela de ayer y veremos qué pasa dentro. En una horita vamos a ver velas con cuerpos chicos. A ver ahí, acá está, miren, nada, ven, cuerpitos ahí, ¿sí? Con las mechitas, ¿sí? Son las velas diarias desde el viernes, donde cayó, se devolvió y ahí estamos comprimiendo, donde vemos lo que les decía, en una compresión, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. Puedo marcar esta zona para agarrar con esta, ahí lo estamos apretando el precio, ahí está. Y bueno, y si nos vamos adentro de este rectangulito, a 15 minutos nos vamos a meter acá, donde les marqué recién, ahí ven, acá estamos, ¿sí? Veremos qué pasa ahora. En 15-30 minutos, noticia fundamental de alto impacto. 3 noticias. Ojo, gente, Es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. vas en la oscura multitud de Vamos a pasar al oro. tiranizando a quienes te han. Bien, y el oro parece que quiere caer, pero ojo al piojo, que siempre están ahí los muchachos, las ballenitas. Recontra, se dio la vuelta de la sobrecompra. Vamos a ver si todavía no se metió al canal de los 69, diríamos, ¿no? El rango está en 70 todavía, no, está en 68, a ver ahí. Sí, en 70 está, si no pasó todavía, está sobrecomprado. Esto puede ser muy parecido a lo que veíamos con el índice, pero al revés, ¿no? Donde estas zonitas diarias, ven acá, tenemos varios días ahí después de la subidita, ahí cayó profundo y 3 días en una pequeña consolidación comparado con la subida que hubo. Es un retroceso chiquitito, vamos a ver dentro. Ahí, vamos a sacar estos dibujitos. Y no prendas la luz, la imagen que desfiguró. Ahí está, ven, tenemos, obviamente no contamos estas velitas, sino a partir de esta, donde el precio toca 2 veces prácticamente. Ahí, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 velitas que está consolidando el precio.
tiene que descansar, obviamente, ya no hay máximos en el pasado a romper de parte del oro, sin alguna fundamental que empiecen a marcar, y se empiezan a hacer estos rangos nuevos donde en un futuro serán el pasado, ¿no? Para romper estos bajos o altos en el caso de que el precio esté por encima o por debajo, ¿sí? Si llegase a caer el día de mañana, de acá a un par de meses, este será un alto a romper próximo, ¿sí? Así que bueno, por ahí estamos. Si quieren le podemos dejar marcadita acá esta zonita así, para tener una idea. Por fuera la marco para tener que los precios están comprimidos, pero fíjense que van hacia la baja, y por debajo están ahí, a ver, las primeras velitas prácticamente un doble piso, y ya intenta a las ahí en los últimos días, ayer y hoy, tratar de hacer esta compresión, ¿sí? Vamos a ir a velitas de 1 hora. Ahí estamos, bien marcado, inclusive acá podemos ajustar un poquito ahí, ¿sí? Ahí estaríamos, ¿ven? Lo que les digo, esto es lo que estamos viendo, acá obviamente esto lo ajustás, lo acomodás, lo pones ahí, inclusive ya vas teniendo una idea de cómo el precio puede en este pequeño dibujo, ¿no? Chartista, ir viendo lo que son las cuñas, ¿sí? Los rectángulos, los banderines, como le quieras llamar, de donde el precio puede empezar a reventar, ¿sí? ¿Hacia dónde? Y no sabemos. Primero está la trampa, la falla del clímax, para después ir o a la misma dirección o en otra dirección de forma brusca, ¿sí? Por ahora estamos ahí, esperando la fundamental, velas de 1 hora, vamos a ver en todo esta compresión, ahí para que se vea un poquito mejor, velitas de 15 para que vean dentro, porque vos podés seguir marcándola, ¿no? Obviamente, pero te llenas de zona. Por eso día a día tenés que ir viendo cuáles dejás y cuáles sacás, ¿sí? Si no te volvés en un laberinto que muchas veces puede ser perjudicial para la salud del trader, ¿sí? Para hacer una operación. Así que ahí estamos, gente, ¿sí? ¿Sensación de que puede seguir cayendo? Sí, obviamente, porque hizo un retroceso, está rompiendo un boss, le podemos llamar, o un choch si lo tomás como un cambio, y estamos muy cerquita de esta zona de liquidez interesante, ¿no? Que puede venir a buscar para después doblar hacia, ¿no? La compresión de estas velas de 15 minutos y quedarse acá jugando, o inclusive si es más arriesgado puede venir a buscar esta, ¿no? Esta zona que está acá, o inclusive la que está arriba antes, ¿no? Son zonitas que si vamos a velas de 1 minuto vamos a ver algún order block interesante que va a tener que pasar primero por este POC que está acá, ¿sí? Esta zona de rangos la va a tener que romper, ¿sí? Vamos a ver, eso suponiendo que el precio cae, ¿sí? No lo sabemos. En el caso de que suceda lo contrario, lo primero que va a tener que romper va a ser este alto que está acá, esta cuchilla que está ahí arriba, y bueno, obviamente que vamos a ver dentro, ahí estamos, ¿ven? Sí, vamos viendo, fíjense en cómo el precio cae de forma no armónica. ¿Por qué? Porque hace ruido, los movimientos de la vela están muy pegadas, ¿sí? No hay una vela prácticamente con distancia con la otra, sin hablar de lo que son las distancias que deja cuando abre una vela y cierra, cuando cierra una vela y abre la otra, ¿no? Los gap, diría, ¿no? No hay gap, pero sí hay zonas, ven acá como si fuera consolidada, va cayendo pero como con consolidación, con descanso, ¿ven? La idea es buscar algo, ¿no? Donde veamos, no sé, a ver, que vaya subiendo, así, ¿ven? O cayendo, ¿sí? Fíjense en acá, va cayendo, pero va muy, ¿no? Como con ruido, ¿sí? Así que bueno, entre mechas y cuerpo, obviamente encima el oro, no hay cuerpo que no tenga mecha, ¿sí? Algunas pueden zafar, pero en el oro es tremendo, hay más mecha que cuerpo muchas veces, ¿sí? Dependiendo también la sesión. Bien, ahí estamos. Vamos a tomar un mate. La hinchada de Boca esa, la hinchada del Inter de Miami, del Milan, y así, de la hinchada de los muchachos, los argentinos se avivaron todo, obviamente, ¿no? Está Messi, vamos a hacer allá, vamos a tocar el bombo y hacemos unos dólares. Tremendo, ¿no? Bien, falta un gordito con la panza nada más, viste, y dándole, y que sea un delegado, ya empiezan a poner delegado y todo. Bien, ahora sí, señores, vamos a ver.
A ver cómo está el DAX alemán. Vamos a ver un poquito las velas diarias. Hace unos días que no lo veo, A ver si estamos ahí con el... Oh, mirá qué bonito el DAX. Miren cómo rompió acá la marca que en su momento no marcamos. Ahí, ¿no? La aceleración esta la rompió, así que esta ya no sirve más. Ahí está. Vamos a extender esta zona que va a ser una zona de llegada. La voy dejando ahí. Katmandú. ¿Qué es esto? Uy, mirá esta, qué linda zona. Bien, gente, ahí estamos. Obviamente está recontra también sobrecomprado. Próximo arribo vamos a ver si es esta zona, sabiendo que está sobrecomprado, ¿sí? Es un caballito de batalla también, sobre todo en la sesión de Europa, ¿bien? Así que bueno, ahí está también el DAX. No sé si alguno opera el DAX, si quieren ver algún índice en especial, lo podemos ver acá. El Nasdaq también, acá lo tenemos. ¿Qué es esto? Acá, interesante, el POC este lo voy a sacar, que no me interesa, a ver. Ahí está, el huesito, le puse, ya lo tocó hace rato el huesito, ahí va, terrible, el Nasdaq también, velas diarias. Obviamente estamos ya hace un par de días consolidados. Esto tiene que en algún momento ¿no? o romper el alto, porque no está sobrecomprado ni sobrevendido, pero sí está con un par de días consolidados. Vemos siempre que va hacia el alza con sus retrocesos, pero la mayoría de las veces la tecnología sube, ¿no? Estamos en un planeta donde en 100 años, no, en menos, en 30 años la tecnología dio vuelta la idea de las personas, ¿no? Hoy estamos con un teléfono en la mano todos, ¿o no? Te vas a acostar y en vez de con un libro estás con un teléfono, audiolibro. Es así. Bien, vamos a ver dentro o con las redes sobre todo. Vamos a ver dentro de las velitas a ver cómo están. Ahí estamos. Bueno, ahí están las muchachas. Pequeña consolidación de a ver cuántos días más o menos. Sí, desde el viernes 1, ¿sí? Comenzando el mes. Obviamente esto se iba para arriba, frenó, quedó ahí atrapado en esta zonita. Veremos con el tiempo, ¿no? En un par de días qué es lo que sucede, ¿sí? Si obviamente el precio decide romper, como siempre, o antes venir a visitar esta zona, como ya hizo un par de toques acá abajo. Ojo que esto puede llegar, fíjense en acá el dibujito. Empezamos a ver lo que... Bueno, esta semana voy a subir un video que estuve compartiendo en otra plataforma, ¿sí? De divergencias, ¿sí? Ya lo estuve compartiendo en otras plataformas y lo voy a subir. Fíjense en acá, si agarramos algunas zonitas, si no contamos las mechas, fíjense cómo entre el indicador, el oscilador va hacia abajo cuando los altos van hacia arriba, acá van al revés, ¿sí? Obviamente posible caída puede haber. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Velas diarias, ¿sí? Tendríamos que meternos dentro de las velitas de una hora. Ahí está, Falta despegar en un ratito, vamos a ver cómo se mueve, sobre todo con la fundamental. Estoy haciendo tiempo para la fundamental, faltan 14 minutos para la fundamentalation, ¿sí? Fíjense qué hermosa compresión acá del Nasdaq, gente. Inclusive podemos tomar las aceleraciones ahí con 2 toques y otra más acá para ver cómo rompe el muchacho. Ahí vamos, ¿sí? Esta lo voy a ajustar un poquito ahí, con 2 toques está bien, ahí perfecto. Y si me voy a velas de lo que me gusta a mí, de 5, un minutito, estamos dentro de una zona interesante. Ahí vamos. Escucha. ¿Te gusta Sky? Bueno, subí el volumen. Yo no hablo más por un ratito. Disfrutá. Son aves extrañas, a veces vuelan
y no saben volver. Bien, vamos a pasar a ver si ahí estoy abriendo la plataforma. Si me deja abrir, nos vamos a ver si podemos poner el robot. Hoy, el bot mío, que le puse nombre Pepe Fundamental, ¿sí? Se pierden y no saben volver. Vuelan y se van, vuelan y se van, vuelan y se van, vuelan y se van, se van, se van, vuelan y se van. Bien, ahora sí, estamos dentro de la plataforma, estamos viendo las fundamentales a pasitos de la noticia, vamos a ver qué pasa, a ver si... Vamos a ver, hoy hay 3 fundamentales, ojo al piojo ahí, por las trampitas que hace, ¿sí? Quisiera renacer, quisiera renacer en un mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos amanecer. Pepe Gatillo, espero que bien, acá estoy viendo acá de poner el bot, estoy viendo si lo puedo llegar a... Ahí lo estoy ajustando. ¿Todo bien? A full, ¿no? Ah, mirá vos, ahí tengo abierto, ahí está. Bien. Entre tanta gente
Qué lindo hoy, ¿eh? Vamos a ver hoy si estamos un ratito hasta las 10, 10 y media, ¿sí? Así que tenemos una horita para disfrutar un rato. Veremos si encontramos después de la noticia fundamental. Si no me engancho con un Pepe rechazo, veremos si nos metemos en algo pasados 5, 6, 7 minutitos de la fundamental, ¿no? 10 minutitos. Por ahora vamos a esperar. Ahí estamos dentro de la línea vertical. Falta todavía unos 8, a ver, 6 minutitos. Que cuando cae puede ser que la noticia sea al revés, Todavía no pasó nada, pero ahí estamos, esperando. Quedan unos minutitos. Por ahora va fuerte el dólar. A ver si llega a este número redondo o lo rompe, Si va a favor del dólar la noticia. Obviamente no es nada, estos son 12 pip, pero puede ser, ¿no? Una zona a llegar primero. Y en el caso de que suba, veremos si agarra acá una zona pivot que está por acá, ¿sí? También hay un número redondo interesante por acá que sabes cómo lo desarma, ¿no? Sobre todo con noticias fuertes. Vamos a ver. Fíjense en el cuerpo de las velas, ¿no? De un minuto, nada. ¿Sí? Ojo gente, con las fundamentales no te metas porque se traba la plataforma. Si haces una orden no te la toma y después te aparece la orden abierta a los 2 minutos o 3 en negativo. Sí, siempre pasa así, así que ni te metas, no te arriesgues. Probá si querés, no sé, ni te diría que ni te metas. Aparte el spread, el deslizamiento, ¿sí? Todo. Bien, estamos dentro de eurodólar esperando fundamentales. Estamos ahora en un ratito. Vamos a ver qué acontece. Muy bien, a ver. Ahí estamos. Se viene, Escucha. ¿Te gustó? Bien, vamos, corneta, quiero una corneta. Estamos cerca de la fundamental, gente, estamos a pasitos, ya estamos dentro prácticamente a 3 minutos de un par de noticias que son 3, las vuelvo a repetir, a ver acá, para que obviamente no sabe que hay fundamentales en este momento. Tenemos un par de fundamentales, ventas minoristas subyacentes mensuales, ahora con una previsión de 0.5, veremos si está por encima o por debajo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, después tenemos también al mismo tiempo, ¿no? Una de las más importantes, el IPP, obviamente, así que los precios van a estar ahí, vamos a ver si están por encima o por debajo de el 0.3 de la previsión, ¿sí? Vamos a ver si está por encima, va a ser positivo en este caso, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, cerquita de ventas minoritas, IPP y nuevas peticiones de subsidio. Así que a esperar, gente,
Me voy a ir al dólar. A ver acá, ya que estamos. Yo estoy viendo TradingView, gente. En TradingView me voy a ir a ver a el oro mientras. A ver acá. ¿Qué pasa? A ver, de pasada miro el orito por TradingView y ustedes están viendo en el MT4 el bot, a ver si funca o no funca ahí, ¿sí? Con un stop chiquitito, así que miren, ahí se dio vueltita. Veremos qué acontece en un ratito. Si cae profundamente hacia el abismo en forma de dip profundo o en un rally ahí o en forma de escalada hacia arriba. Veremos. Ya estamos dentro. 28 minutos contando. Voy a poner música para compartir, ¿no? Este momento. Si se traba el MT4 suele pasar, gente. A ver. Bien, algo tranquilo, no, vamos a poner ahí está, a ver. Opa, ya estamos, ya estamos, le tiro acá. Ahí está, algo tranqui, ahí. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Al tique, me tocó, pero al tique. Ahora se va para arriba, si me toca el stop está ahí cerquita, son nada, ¿sí? Si cae, bienvenido, y si no, chao, nos vemos. Vamos a ver si fue positivo mientras voy a ver las noticias fundamentales. Acá, vamos a ver. Bueno, mira vos, ventas minoristas negativo, pero las nuevas peticiones fueron positivas por debajo de la previsión. 209 contra 218, tiene que estar por debajo para ser positivo. Y el IPP estuvo el doble, gente, de 0.3% a 0.6 el IPP mensual, así que wow, ¿sí? Fue positivo. Y bueno, ahí estamos viendo, veremos qué hace el precio si el dólar decide seguir, obviamente, ¿no?, hacia la baja en el euro dólar, ¿no?, de forma positiva para el dólar y negativa para el euro en este momento acá, o si se da la vuelta, ¿sí? Ahí estamos nosotros, yo estoy ahí, no tengo límite. ¿Por qué? Porque si se va para arriba me saca con el stop, y si se va para abajo el bot estará trabajando con sus obviamente trailings, con sus cierres parciales. No se movió mucho, te digo, nada. Sí, dijo, bueno, lo voy a molestar a Pepe Mila. Le toco ahí un poquito y ahí está. Vamos a ver ahora, vamos a ver si llega a lo que les decía hoy, a este número redondo. Ahí si llegase, está muy cerquita. O si intenta romper el nuevo high, si el alto que hizo. Tengo ganas de tirarle otra fichita en venta como para empujarlo. Ahí, con el volumen que tengo, ¿sabes, no? ¿Cómo cae? Bien, ahí estamos, tranqui. ¿Te gustó la música? A mí me gusta. Vamos a ver si puedo poner... Esa. Ya tengo el popurrí armado, gente, para no estar buscando, ¿sí? Si quieren alguna canción, sobre todo los que ven los videos y dicen, che, ¿podés cambiar de canción? Dale, pásamelo por YouTube, decir, poneme tal tema, ¿sí?, en los comentarios, y yo te lo preparo para el otro día, ¿sí?, y te lo dedico para vos. Sí, porque estaba hecho mía, se mandó en una picada, chistando su mala sombra, sin copiloto ni nada. Si todo a camino del infierno, cagándole
el oro. ¿Y el orito qué hace el lorito? El himno de tango Poli le dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. Miren el oro, gente. Miren el oro, ¿eh? Un segundito, a ver si lo puedo compartir ahí. Porque justo tenemos el dibujo que hicimos, ¿no? Tempranito, a ver si lo puedo pasar ahí. Un segundo, ¿eh? Miren el oro, como llegó, tocó la zona, ¿no? De, obviamente, recuerden que las fundamentales no respetan nada. Fue a favor del dólar, cayó y obviamente nos encontramos con una devolución, ¿no? ¿Cómo cayó el muchacho? Tremendo, muchachos, ¿eh? Tremendo, 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 ¿eh? Así que bien, 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 bien ahí, ¿eh? Son tantos los cocineros que joden la sopa. Su rock and roll sangraído. ¿Le gusta la música? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver si me toca el stop de esa, ¿eh? Es una orden de el bot. Obviamente, seguramente tendría que haberla puesto un poquito más alejada. Me la comía ahí, ¿sí? Pero no pasa nada. Muy cerquita estaba de... Pero vamos a ver si con el tiempo cae, si la seguimos, si dejamos que toque el stop y listo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Hoy, hermoso día hoy, gente, ¿eh? Día de sol para salir a entrenar, ¿eh? Así que bueno. ¿Haces gimnasia? Poquitito. Bien, ahí estamos, miren. Vemos ahí, sí. A ver qué hace el precio. Hay que dejarlo. Si se da la vuelta, si sube, si baja. Y bueno, veremos. De pasada seguimos ahí, Vamos a ver. De pasada también estamos siempre. Recuerden que dejamos puesto el bot del oro, ¿sí? Que si vamos acá debe estar en rojo, en negativo. Sí, también está en negativo. Ahí va en negativo con un par de órdenes, pero seguramente cerró alguna. ¿Qué es esto? Ahí está. Sí, ahí cerró un par de operaciones ya, así que ya tenemos algunos dolaritos dentro también. Sí, hay que ver si después la suma de lo ganado con lo perdido viene acá. Todo esto lo cerró, ven, miren, el enriedo que hay fue abriendo y fue cerrando, ¿sí? Obviamente eso ayuda. A ver acá, si cierra esto en positivo, lo voy a estar viendo. En el caso de que caiga hasta por acá, si cayese, cierro todo. Obviamente tengo que ver cómo salimos con esta, ¿no? Con este resultado, que es todo positivo por lo que veo ahí. Estamos con estas otras órdenes que serían las de este bot de venta, ¿sí? Así que ahí estamos, vamos a ver qué pasa, si sigue subiendo que siga, si sigue cayendo que caiga. Eso veremos en un rato si lo sacamos. Por ahora estamos acá con un par de operaciones que por ahora todavía no me metí de forma manual. Están los bots, e inclusive acá está el orito. Vamos a ver qué hace en el día. Seguramente acá debemos tener por lo menos 30, 40 a favor de... A ver... ¿esto qué es? Esto es de hoy, negativo, positivo, poquito, mucho. Bueno, 66, gente, por ahora, ahí va, ¿te gusta? Obviamente, y esto es negativo, ¿no? Así que si lo negativo con lo positivo da por encima, cerrá si querés. Yo lo sigo porque sé que esto se va a ajustar en algún momento, así que ahí vamos bien, y si esta zonita llegase a caer, también mucho mejor. Y si sube, que suba, acá está el stop, mira, ahí, por ahí. Un stop oculto, ¿sí? Capaz que lo toca y cae, ¿no? A ver cómo le fue a Bitcoin. Mira vos, Bitcoin. Mejor que nunca. No mires, por favor. Y no prendas la luz. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Bueno,
Vamos a ver qué hace. Estamos muy cerquita de uno de los primeros stop del bot fundamentales. Le hice una distancia. Fíjense que cuando dispara la noticia me lo abre ahí por un tic. Nada. Miren lo que es esto, gente. Miren. Ahí. Obviamente tendríamos que haberlo puesto un poquito más lejos. Pero muchas veces dispara, me hace ya 10 pip y cierra. Pero bueno, se fue al revés. Igualmente la distancia hacia arriba también no es mucho. Así que no pasa nada. Después veremos en el final cómo termina la historia, si hay más positivo que negativo o viceversa. Por ahora venimos bien, ¿sí? ¡Qué lindo, qué lindo! Si no te gusta la música, qué ganas tengo de hacer una ventita por acá, Pero bueno, ya está, este lo dejo ahí. Si lo toca que lo saque, así podemos ver las estadísticas del fundamentales que prácticamente de 10, una. Ahí está, fuera, listo, bien, no pasa nada. Unos 15 pip más o menos, Ahora, si lo vemos por acá, wow, qué bueno, ¿no? Y si lo vemos por acá, no pasa nada, ¿sí? Lo que importa es que lo positivo esté por encima de lo negativo en la semana, en el día, ¿sí? En la operación, en las operaciones, en las gestiones, siempre, ¿sí? Eso es lo más difícil. Bien, vamos a esperar un poquito más. Seguramente ahora el precio está acá abajo, la ley de Murphy, así, pack, ahí, ¿no? Veremos. Fíjense, al tic ahí, tic. Sí. Pues tendríamos que haber puesto un buy limit acá. Que no lo puse yo, ¿no? El bot de fundamentales, sí señores, ahí trabajó, Bien, a ver las fuerzas cómo van. Tiranizando a quienes te han querido. Esa. No lo soñé. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se ajuste el mercado, ¿no? Que se actualice un poquito después del movimiento. Fíjense que fue para abajo, después se devolvió. No fue gran cosa. Sí, fueron 15 pip en movimiento, nada más, nada. ¿Sí? Un mimo. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor. Y no prendas Das la luz. la imagen que desfiguró. Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como Bien. Les agradezco para siempre. Gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Bien, vamos a ver ahora sí, a ver qué hora es. Y 9:42 y 45 en la vela de los últimos 15 minutos de la hora que falta para que cierre la vela de las 9 y comience la de las 10. Vemos si encontramos algo, ¿sí? Hoy como sube la nave, Subite a la nave, vamos. Qué lindo tema, subilo. Una vez le hice el amor, decía, a un Drácula con tacones.
difusora. Tiro al pichón. A ver si esto lo actualizo, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, el dólar, después de las noticias a favor de él, está débil por ahora, ¿sí? Vamos a ver si podemos buscar algo. Hay que esperar que se arme alguna estructurita en temporadas chicas, ¿no? Nada más, que rompa algo nada más, para no arriesgarte a que se actualice el mercado después de la fundamental y te comas, ¿no? Un alto, un bajo en contra, ¿sí? Que dispare para el otro lado, con alguna falla, ¿sí? A ver el AUD. Bueno, el dólar está ahí, terrible el dólar, pobrecito. El euro también, ojo, a ver el euro. Euro AUD, a ver, euro AUD, veremos, a ver acá. AUD, USD, ¿estás por acá? Qué lindas entradas ayer y antes de ayer, gente. Fíjense, que quiere ver, sobre todo la de antes de ayer, que fue explicada detalle a detalle, ¿sí? El día 12, búsquenla, van a ver. AUD USD. Bien, bien ahí. Qué velazo. Ah, de 30. Qué bonito. Lástima que está llegando a los altos acá. Vamos a ver. Ahí. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? A ver. Nada. 2 pip. Como ayer que tuvimos 3 horas para salir bien. Al final salimos bien, pero nos comimos, ¿no? Una horita y pico, ¿no? Para la nada. Igualmente terminamos en positivo y el bot del oro nos hizo la diferencia ahí también. Yo digo el bot del oro, el bot de la araña, ¿no? El Xinjiang número 6 es ese, me parece. Que lo armé con tanta dedicación que lo dejé rengo al bot, Ahí está, me falta terminarlo a ese bot, pero los pruebo así. Y la semana que viene seguramente voy a dejar puesto otro que estoy armando, que ya lo tenía de hace un par de meses que lo vengo armando. Lo voy a poner de vuelta, no sé si lo voy a poner con algún índice o con el oro también. Elijo el oro porque tiene movimiento más brusco, no porque sea el único par a operar, ¿no? Después obviamente buscarás un ejemplo libra dólar, hay algunos pares más, ¿no? O pares más tranquilos también, pero la semana que viene seguramente voy a probar algún otro. Ya verán el nombre, sorpresa tiene, Vamos a ver. Por ahora este estaba lindo, por ahora. El oro nos ha hecho lindos profit. Voy a marcar esta zona. Estamos en una, miren acá, a ver. Oro, australiano, dólar, estamos en una vela, obviamente fue para abajo a favor del dólar, se devolvió y ahora veremos si esto, ven lo que les digo, esto es lo que digo que hay que esperar, ahí está el ejemplo perfecto, ven, se fue para abajo, se fue para arriba, el cuerpo, ahora que voy, está siguiendo lo que dejó el rastro de la fundamental, que es una falla, una trampa, un clímax, y lo que hace eso es que vos, cuando te metes y vas ahora en compras, o fuiste en venta, si no sacaste a tiempo, seguramente o estás en pérdida o estás con un drawdown negativo, por eso siempre tenés que esperar que termine alguna vela grande, por lo menos a partir de 15 minutos, lo mínimo es 15, ¿sí? Para después ver si te metes en alguna operación, una vez que ya el mercado empieza de vuelta a retomar como venía antes de la noticia fundamental, ¿sí? Acá está el ejemplo, ¿ven? La mecha para abajo, la mecha para arriba y el cuerpo, ¿sí? Ahora, tenés que esperar a ver qué hace esta vela, ¿sí? Si me voy a 15, fíjense en acá. ¿Qué hará la velita? ¿Recuperará lo que cayó hacia abajo o se va para arriba? Estamos en una consolidación en 30 minutos. Ahí ven. ¿Sí? Ahí si vamos hacia atrás, ahí más o menos. Ven todo esto. Viene como queriendo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Sigo viendo. Euro AUD. A ver. Bueno, lo mismo. Miren esta vela que cambia de color entre el rojo y el azul que le puse. Vos le ponés el color que querés. Subió, cayó, sí, obviamente, por la fundamental del dólar, también impacta en las demás monedas, y está ahí, ¿sí? Hay que esperar que esa vela cierre. ¿Cuánto queda? Bueno, quedan 12 minutos, vamos a ver, ¿sí? Obviamente que esta puede ser una mecha de rechazo y se va para abajo, pero también está en una consolidación, hay que ver si llega al soporte del pivot diario, ¿sí? El pivot está acá, así que hay que ver. Pam.
A ver otra. Ahí está el peso argentino acá. Está tomando fuerza el peso, guarda, guarda. Está tomando peso el peso, Antes valía más la monedita por lo pesada que era que el papel, Bien. Franco suizo, toma. Bien. ¿Te gusta el mate? No, solamente chupo la bombilla. Todavía no he perdido la esperanza. En el audio está el perfil ahí, ¿no? Como es, obviamente, la pendiente, ¿no? Dándose vuelta. Fíjense cómo viene en el medio ahí, Siempre está buscando Un tren para Katmandú. que lo lleve a Katmandú. ¿Qué pasó acá con el oro? A ver. ¡Uy, qué bueno! Obviamente va en positivo, ¿sí? Pero fíjense en todas las órdenes que cerró, ¿sí? Arriba los lotajes son un poquito más chicos porque va cerrando parciales, ¿sí? Pero ahí va, lo dejo. Si cae, bienvenido. Inclusive puedo llegar a cerrar esto y estaríamos... todo esto que está acá es tabla prácticamente. Más lo que ganamos, seguramente estamos por arriba. No sé si nos llegamos a los 80, 90 dolaritos, con lo que hizo esta mañana en la sesión de Nueva York, ¿sí? Sin contar el bot fundamentales que tocó el stop en el euro dólar en los 15 pips, ¿sí? Y la mayoría, el total, da positivo. Pues miren, ahí va cerrando los parciales. Si sigue cayendo va a ir cerrando. Miren, ahí va cerrando en vivo estamos, Ahí cerró. Lo que hago, apagué el bot, cierro esta operación, me metí yo obviamente para no estar 3 horas viendo, pero bueno, ahí estamos. Seguramente esto cerró en positivo, habría que ver obviamente después. Vamos a ver ahora, seguramente ahí tenemos positivos, negativos, todo del oro. 77, gente, mirá cómo cerró. ¿Te gusta? 77 por encima. Si lo dejaba seguíamos ganando, pero ya está, lo dejo porque si se da vuelta estamos 2 horitas ahí esperando, ¿sí? Fíjense cómo cerró acá, ¿ven? También, así que ahí estamos, gente. No digas nada, Lo querés, te lo vendo a 1 millón. No, mentira, lo querés por 200 arreglamos, te digo, Si me alcanza para el asado te lo doy. Ahora, vas a tener que cerrar de forma manual, ¿sí? Si lo dejas está todo el día haciendo plata, pero también la puedes estar haciendo en negativo. Tenés que ver en qué horario lo pones y cómo lo sacás, ¿sí? Pero fíjate, entre ayer y hoy ya hiciste los 200 prácticamente. 77, gente, ¿sí? Decía, ok. Lo que podemos hacer ahora es buscar alguna operación chiquita que esté por debajo de los 77. Y si la hacemos que llegamos a los 100, y si no, no sé, que queden 50. ¿Les parece? Los pensamientos son aves extrañas. A veces vuelan y no saben volver. Bien, qué lindo. La verdad, me parece que lo dejo la semana que viene también, Lo que pasa es que estoy probando otros Xinjiang que voy armando que están recontra, para mí buenos. Y me falta un poquito de técnica en lo que es la programación, pero ya ando, Como no tengo tiempo, obviamente, es arduo. Los backtesting te queman la vista y lo dejo, me canso. Obviamente que dejas la CPU prendida, ¿no? Haciendo los backtesting, pero tenés que ir viendo muchas cositas y digo, no, ya está. Si operás manual, ya está. Bien, a ver, gente, positivo el día de hoy también, de la mano de el telaraña está haciendo un desastre, gente, positivo, desastre positivo. Pum 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 pum. Qué lindo, che, ya está. Ahora sí podemos ver qué queda. A ver, 53 minutos. Podemos comenzar una operación o esperar que termine la vela horaria, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa primero? Si encontramos algo interesante.
A ver ahí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Vieron cómo me avisó el oro? Miren, voy a bajar el volumen y les voy a explicar algo que estoy haciendo, ¿no? Voy a bajar la música. Ahí está. Lo que pasó recién, que estuvo bárbaro, que les explico a los que ya están, que ya ven todos los días. Estamos todos los días, operamos en vivo.